Ahora sí, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron entonces los jóvenes de noveno? Juliani, ¿cómo le ha ido? Muy bien, profe. Bueno, ¿todos bien? ¿Familia? Ah, Todo bien, profe. listo. Veo que está en clase Juliani, Laura, Liscano, María José, Simón Yo, y yo, ¿quién soy? es el Behari. Sí, sí, ¿quién más está por ahí en la clase? Que no veo los nombres. Natalia, Eh, Natalie Gabriela. Bermúdez, Pedraza, sí, Natalie, Bueno, Simón, Laura, José, Yulini eh, y yo por aquí había visto a Glenny, ¿sería que se desconectó? Bueno. Primero que todo, pues quiero saber, a ver, vamos a admitir aquí a Luis David, que está solicitando la entrada. Primero que todo, quiero preguntarles cómo le fue con la guía anterior, con el desarrollo de la guía anterior. Entonces, por ejemplo, Michael, ¿pudiste desarrollar las actividades? ¿Estaban difíciles? Cuéntanos algo. sí, señora, las puede desarrollar. Pues difíciles, no. Normal. Bueno, ¿alguno tuvo alguna dificultad? Pues parece que no. Entonces, recordemos que este mes estamos trabajando el valor de la solidaridad, ¿no? A ver, por aquí vamos a continuar. Les recuerdo las pautas para el desarrollo de la clase. Respetar la palabra, es decir, que debemos pedir y respetar el uso de ella y el turno, ¿no? Que nos den el turno para poder hablar. Mantener el micrófono en silencio y activarlo cuando se te dé la palabra. Usar adecuadamente los recursos que utilizamos y participar con disposición. Realizar las actividades propuestas. ¿Me escucha? Sí, señor, yo lo estoy escuchando. ¿Con quién hablo? Con Simón. Listo, Simón, sí lo escuchamos. Entonces, vamos a dar inicio a la clase, Simón. Recordemos, vamos entonces a hacer, colocar en silencio los micrófonos y para avanzar un poquito y no interferir en el desarrollo de la misma. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? ¿Quién es? Bueno, listo, vamos a continuar. Entonces, el objetivo es reconocer las semejanzas y diferencias entre el realismo y el naturalismo. Para eso, entonces vamos a acudir. ¿Pudieron descargar la guía de trabajo? ¿Cuál, profe? La que coloqué en el modo. Sí, profe, yo sí la puedo descargar. Bueno, Esa la subí hace 11 horas, era, ¿cierto? entonces listo. Los que la tienen bien, los que no, pues van a estar muy pendientes de la explicación porque aquí vamos a empezar a dar respuestas a la actividad. ¿Listo? Entonces estamos Ok, profe. hablando de realismo y una de las preguntas que surgen o empezamos con esta imagen, la que aparece aquí a este lado. ¿Sí la alcanzan a ver? La que estoy señalando. Señora. Bueno, entonces vamos a observar la imagen. Ella hace parte de un fragmento de Sin Pan y Sin Trabajo de Ernesto de la Carcova. Y entonces la respuesta a la pregunta que ustedes deben dar debe ser, ¿qué produce en ti esa imagen? Entonces, ¿quién pide la palabra y me puede, por favor, compartir? ¿La de los dos o la del otro? Espérame un segundito que aquí hay gente que está listo. Michael, ¿puedes dar
Ay, regáleme un segundo porque es que Eh, puede ir opinando Michael, pero es que a mí me toca mirar a ver cómo hago para poder dejar entrar a estos niños a la clase. No me deja ver aquí. pues lo que se observa en la imagen es como una expresión de sentir, como una expresión de libertad. Ajá. Regálame un segundo, Michael. Es, bueno, Y listo, Michael, continúa, por favor. Entonces, ¿qué significa esa estaba imagen? diciendo que la imagen comunica un sentimiento de libertad, que él quiere como salir y como de curiosidad hacia el exterior. Mm, bueno, sí. ¿Alguna otra persona que quiera opinar al respecto? Recordemos que el fragmento, el nombre del fragmento también nos ayuda a ubicarnos, ¿no? Sin pan y sin trabajo. ¿Qué más podemos apreciar de esa imagen? Pues puede esto causar como tristeza, o sea, sí, porque, no sé, o sea, como angustia o algo así. Sea, va como, o sea, sin pan y sin trabajo, o sea, como sin comida y sin trabajar, o sea, como una depresión, como si estuviera preso o algo así. Bueno, sí, esa pintura entonces muestra a un hombre que espera en su mesa vacía, no tiene pan, no tiene trabajo y no ha podido conseguir empleo, ¿no? Eso pues hace parte también a veces de nuestra realidad. No pasa de moda, ¿cierto? Entonces el autor de esa pintura, a partir de 1880, algunos escritores mostraron la realidad y ese reflejo no es muy agradable, muy amable, ¿no? Y ellos pues criticaban con dureza la situación que se estaba viviendo en la época. Ahora nos vamos a ubicar en la segunda. ¿Qué encontramos en la segunda imagen? Como una reflexión hacia uno mismo. Un hermoso paisaje. Ah, bueno, sí, la segunda imagen es esta, es un paisaje. Son las cataratas de Iguazú, ¿sí? Bueno, este icono que hay acá es el que nos está invitando a reflexionar. Bueno, ¿qué encontramos de las cataratas de Iguazú? ¿O qué conocemos? ¿O qué dice? Observa. Bueno, vamos a leer. Explica qué implica vivir en la selva, quiénes lo hacen, qué fortalezas deben tener. ¿Podrías tú vivir allí? ¿Por qué? Entonces, esas son las inquietudes que nos trae esta imagen de las cataratas de Iguazú. ¿Quién pide la palabra, por favor, para concederla? Listo, Michael. Recuerde que yo tengo como 10 en clases, ¿no? Entonces hay que todos estar atentos y participar. O sea, a ver, dice, que explica qué implica vivir en la selva, por ejemplo, peligros, riesgos, quienes lo hacen las culturas antiguas o tribus aún vivientes, lo qué fortalezas deben tener experiencia en supervivencia. ¿Podrías vivir tú allí? Pues aprendiendo tal vez, pero lo dudo mucho. ¿Y por qué? Porque no tengo la experiencia que ellos tienen. Bien, ¿otra persona? Luis David. Luis, ¿te escuchamos? Lo que implica vivir en la selva es que tiene que ya estar acostumbrado. Los hacen las culturas indígenas,
las fortalezas que deben tener es siempre estar en equipo y yo no puedo ir a vivir allá porque no sé. O, o porque no estás preparado y estás muy cómodo. Puede ser una opción, ¿no? Nosotros pues somos unas personas, unos seres humanos que nos acostumbramos a nuestro rol. No sé si yo les había comentado en alguna oportunidad que tuve la experiencia de vivir en la Amazonía colombiana. Estuve trabajando por el sector del Guainía. Entonces, pensaba igual que ustedes, que uno no podría vivir por allá. Y resulta que es unos lugares muy agradables porque es un entorno natural, lleno de abundantes recursos naturales y escasas comodidades modernas. Entonces, allá no tenía internet, no había luz, cosas como esas, entonces hacen que la vida se complique un poco más, ¿no? Entonces, ¿podrías tú vivir allí? Posiblemente, sí, y yo lo hice. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos seres humanos que nos podemos adaptar a ciertas circunstancias, ¿no? Para la muestra un botón, lo que está sucediendo, lo del COVID, entonces también es adaptarnos a una realidad, adaptarnos al contexto. Esa es una de las grandes capacidades que tiene el ser humano, ¿no? De poderse adaptar a lo que está viviendo. Vamos a darle aquí entrada, no sé, a Laurita que está en el lobby, pero no sé por qué no pueden ingresar directamente. Bueno, regálame un segundito, entonces vamos a darle entrada a Laura. Bueno, entonces vamos a continuar y aparece nuestra guía de trabajo. En los que ya tuvieron la oportunidad de verla, entonces, perdón, vamos a revisarla cómo les quedó a ustedes, ¿no? ¿Cómo les aparece? Listo, entonces vamos a hablar de lo que es el realismo. En la guía de trabajo les aparece. ¿Alguno de estos compañeros, por favor, me ayuda a leer? ¿Qué encontramos como el realismo? Profe, yo no veo porque el celular no es de buena calidad. Bueno, entonces, alguien que sí pueda leer, por favor, pide la palabra para indicarle. María José, ¿puede por favor continuar? El realismo fue una corriente literaria que se caracterizó por representar de manera objetiva los problemas sociales generados por los avances de la Ilustración y capitalismo. El realismo nace en Francia durante el siglo XIX como movimiento en respuesta al sentimentalismo de los románticos. Este movimiento narra la realidad burguesa que empieza a tomar fuerza en este siglo, debido al profe no veo más. Debido al debilitamiento de la clase aristocrática. Voy a invitarlos a ver un video. Me regalan por favor un minutico, vamos a colocarlo. Listo, entonces vamos a ver este videito. Me cuentan si ya les aparece. ¿Sí? ¿Les aparece? Sí, señora. Bueno, van a escuchar Literal. 5 minuticos. Bueno. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy construiremos el conocimiento sobre el realismo literario hispanoamericano. Comencemos. Recuerden tomar apuntes, ¿no? El realismo es un movimiento cultural, estético y literario que surgió en Francia en la década de 1830 y que alcanzó su plenitud a finales de la década de 1850. Nació como una reacción
el aumento de la población urbana, la industrialización o el conocimiento del proletariado, junto a los graves problemas de la época, entre los que destacaron el desempleo y el incremento de la pobreza, necesitaban de una literatura que presentara la realidad y sus complejas problemáticas, algo que no se lograría desde el individualismo y el idealista sentimental propios del movimiento romántico. Aunque a nivel literario también se oponía al costumbrismo, porque se le consideraba que utilizaba un tono muy frívolo y a pues lo tildaba de capista y artificial. Las principales características del realismo literario son el tratamiento de los problemas sociales, dejando de lado las historias sentimentales propias del romanticismo o las situaciones cómicas del costumbrismo. Un nacionalismo crítico, más que uno político, en el que se trataran las problemáticas de cada país. Un lenguaje sencillo y fácil de entender que transcribiera el habla popular sin la necesidad de caricaturizarla. La configuración psicológica de los personajes, dimensionándolos en sus relaciones amorosas, económicas, religiosas o sociales, y permitiendo así establecer sus motivaciones y los rasgos de su personalidad. La documentación de la realidad de una forma objetiva, prescindiendo de juicios de valor y basándose en la observación para así describir de forma detallada los ambientes y los personajes. Y por la narración de historias ocurridas en el presente, prefiriendo los temas históricos y empleando para ello los estilos de la crónica y de la autobiografía. En Hispanoamérica, los principales representantes del movimiento literario son el chileno Vicente Pérez Rosales, con su obra Recuerdos del pasado; el mexicano Ignacio Manuel Altamirano, representado con su novela El Zarco; el argentino Roberto Pairó, con la novela Pago Chico; y el colombiano Tomás Carranquilla, quien representó la transición del costumbrismo al realismo en su novela Frutos de mi tierra. En Colombia, el realismo surgió de forma paralela al realismo y se caracterizó por un crítico social, ya que se dedicó a identificar los principales problemas políticos y sociales de la época, como fue el caudillismo o el feudalismo. En sus novelas, los escritores realistas colombianos buscaron personajes que ilustraran las desigualdades en todos los estratos sociales, describiendo de forma detallada y pormenorizada algunas situaciones o episodios que consideraban críticos. Algunos de los autores más destacados del realismo colombiano son José Octavio Rivera, Tomás Carranquilla, Eduardo Caballero Calderón, Manuel Zapata Olivera, Manuel Mejía Vallejo, José Antonio Solís y Eduardo Mea Borda. Y así finalizamos un breve recorrido de aprendizaje por el realismo literario hispanoamericano y colombiano. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Creo que cerré la presentación. Pasa en las mejores familias, pasa aquí también, ¿no? Lo mismo. Listo, entonces ahora vamos a revisar las características y los autores de la misma. Ya el video nos da como
un bosquejo, una idea de lo que es en sí el realismo. Entonces, bueno, ¿quién me puede ayudar a leer la definición que aparece acá, por favor? Mira quiénes están por acá. La señorita Pedraza puede ser. Y Michael me ayuda con las características. Natalie, ¿la escuchamos? Natalie. Natalie, ¿estás por ahí? Siga, por favor, Laura. En Francia durante el siglo XIX que tomar fuerza en este debilitamiento de la clase aristocrática. La ambición principal del realismo es proporcionar una copia fiel de la realidad a través del texto. Parafraseándose a Balzac, el escritor de novelas realistas sería un escriba de la historia. Bueno, profe, hablo. Ahora Michael, por favor. Pretende ser una copia fiel de la realidad. Su género fue la narrativa, pues el propósito era narrar la realidad. Se interesó por la interacción entre ser humano y sociedad y ser humano y naturaleza. Crítica a la sociedad burguesa, se preocupa de los valores propios de las culturas, intentando mostrar con la mayor fidelidad posible. La literatura realista latinoamericana tuvo a veces tonos de costumbrismo, entre paréntesis, relacionado también con el romanticismo. Bueno, recordemos y aprovecho esta, vamos a hacer una acotación. Cuando yo veo algo entre paréntesis, no digo entre paréntesis, ¿no? Sino que la literatura realista latinoamericana tuvo a veces tonos de costumbrismo, que es también relacionado con el romanticismo, ¿sí? Es una aclaración. Pues listo. Bueno, vamos a devolvernos aquí a la presentación. Y entonces en la guía de trabajo les aparece esta información, que tiene que ver con la literatura como retrato de las sociedades. Es la parte de la... Perdón. Bueno, ¿Listo, Laurita? ¿ya empiezo a leer? Sí, señora, por favor. Entre 1880 y 1930, América Latina se interesó en el mercado capitalista, lo cual tuvo grandes repercusiones económicas y sociales por la influencia creciente de los Estados Unidos. Por ello, desde la literatura, los realistas asumen el papel de consecuencias de sus sociedades con el propósito de contribuir a consolidar sus naciones, así inaugurando un camino de narración latinoamericana que se llenará de matices a lo largo del siglo XX. Ellos criticaron la sociedad moderna como ánimo de denuncia, pensaban que podían ayudar a eliminar sus vicios, continuaron el debate sobre la presumacia de la cultura europea
o americana civilizaron barbarie en las regiones y en términos de progreso atrasados. Describen la psicología, además de su apariencia exterior, partieron de sus propias experiencias para elaborar relatos que traslucen lo testimonial, que permiten contar la realidad al detalle. Dan a lo que relata la apariencia de verdadero por su apropiación del lenguaje popular para mostrar las penurias de obreros y campesinos. El lenguaje es directo, sin metáforas ni adjetivos innecesarios. Bien, vamos a continuar. Ahora no recuerdo en dónde fue que hice el enlace. Bueno, entonces ya vimos las características y los autores también dentro del video, ¿no? Este no me está dejando, bueno, este es el primer punto de la guía, aunque si nos vamos a ella, por aquí creo que está, ¿sí? No, esta no es la de ustedes. Se me perdió la guía de ustedes ahora. No, esta es la mía. Bueno, pero el primer punto hacía énfasis, vamos a cerrar este Renacimiento y Barroco, que eran los anteriores compañeros. Listo, entonces vamos a ver ahora en qué consistió el naturalismo. Y para eso, ¿quién me va a colaborar leyendo lo que es el naturalismo? Bueno, todos a la vez, ¿no? De a uno, por favor. ¿Me están escuchando y me están viendo o ya se fueron todos? Profesora, ¿me puede ampliar otro poquito? O bueno, yo veo ahí más o menos, pero Listo, Julián. yo le... Vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito más, pero creo que no se puede. No, no se puede. Esta no deja ampliar. Entonces, ¿el naturalismo qué es? El naturalismo conviene con el realismo y como aquel procura narrar fielmente una escena. Sin embargo, este movimiento tuvo una característica adicional que lo diferencia. Asumió los valores del positivismo e intentó aplicar el método científico en su narrativa. A través de la observación detallada de la realidad, el análisis de sus comportamientos y las conclusiones, la influencia que contiene sobre el individuo. Algo crítico sin contexto. Bueno, entonces dan paso a una creación de una conciencia de clase. Aquí hay un ejemplo de naturalismo latinoamericano. O así pongo. En una callejuela que se desprende del camino real, sentada a la puerta de una choza, una india vieja de labios violeta oscura tomara el crimen. Un pequeño alelado de anemia que chupetea el seno exhausto, colgante, vacío, con pequeñas pausas lloronas. La mamá insiste en meterle el pezón a la boca, pero el guagua, cansado de succionar aquella estopa que ya no vierte ni sangre, masturba su debilidad tomando el aire. Tres mujeres que suben de la vertiente con cántaros y pasan junto a la escena recetan a la india. ¿Por qué no le dais de mamar mazamorra de masa? No hay pez. Entonces leche de cabra. No hay pez. Y de vaca. Peor. Va a morir el pobre guagua. Sí, pues, ¿qué tan será? No quiere mamar el chuco.
El de Lidia Encarnación, tan disque muerto así, y un sobrinito mío tan de epidemia, claro que está. La figura de Salud envuelta en la banda negra y con una cabeza hundida en los hombros, no resistió a la epidemia. Una mañana, las vecinas Teresa y Pancha le encontraron sentada en la banca con la cabeza inclinada sobre el pecho y con un hilillo de baba sanguinolienta que le chorreaba de la boca. Supieron que estaba muerto porque tenía la mirada gris, cortada en una mitad, porque lucía una palidez verdosa, porque olía a cadáver, porque todos esperaban su muerte. Los indios, aprovechando las tinieblas de la noche, hacían recorridos por la casa de la en busca de algo que apacigüe el aguas. Todas las mañanas por la famosa calle se oían los comentarios exagerados de las vecinas. Unas veces era la Rosario, otras la Jesusa, otras el Percho, otras la Juan. No entraría por aquí mi Jacinita. Vecinita, no bien porque si acaso quien entraría anoche en la puerta, toditica la cebolla cosechada. Oye, ya se han un perquito negro, compadre, de pez viendo por ahí si entra despacio saltar. ¿Qué serán los pocitos? Bueno, vamos a dejarla hasta ahí y ese es un ejemplo de el naturalismo, de un texto de naturalismo latinoamericano. Vamos a continuar entonces porque necesito que revisemos qué es lo que ustedes van a hacer en la guía de trabajo. Primero que todo van a escribir 3 elementos que consideren fundamentales del realismo, ya los hemos visto, y 3 fundamentales del naturalismo, ¿sí? Sobre este texto, lo mismo da qué elementos realistas encontramos en él, de acuerdo a las características que vimos arriba. Esto es de interpretación del texto. ¿Cómo imaginas a Maura? ¿Por qué acepta Maura a Liborio? ¿Qué quiere decir Liborio en la última entrada? ¿Y qué piensa de la forma en que Maura toma decisiones? ¿Sí? Eso es pura comprensión de lectura. Aquí vamos a redactar un párrafo sobre qué es un deber del arte, de la literatura, asumir un compromiso con el pueblo. ¿Por qué? ¿Qué consideran ustedes? Entonces es responder. Ahora aquí viene una segunda actividad que es sobre Horacio Quiroga y lo que es vivir en la selva. Entonces hacíamos referencia a que vivir en la selva americana, con sus ríos caudalosos, su calor y los seres peligrosos que pueblan la alta espesura, es más que una aventura. Y es posible vencerla, habitarla, era una de las cuestiones que hace que Horacio Quiroga, a través de sus cuentos, perdone la redundancia, nos cuente, ¿sí? O nos acerque a esas vivencias. Entonces los invito a leer sobre Horacio Quiroga y este texto que aparece de la insolación, también sobre él respondemos. Aquí está la información. Y por último, vemos a José Eustacio Rivera. ¿Recordamos quién es José Eustacio Rivera? ¿Se acuerdan? En octavo lo vimos, lo trabajamos. Pues es el autor de una novela colombiana que tuvo bastante importancia o renombre, La Vorágine, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, señora. Bueno, entonces sobre él vamos a responder estas preguntas. Primero estas, luego leemos este texto y respondemos las preguntas. ¿Listo? Aquí tenemos al final un resumen, las características de los movimientos vistos, romanticismo, realismo y naturalismo. Y recordarles que ser solidario es muy simple, es saber brindarse más, es dar, donar, repartir, es estar donde hay que estar. En la presentación les tengo acá un cuadro comparativo entre lo que son las características del realismo y lo que consideramos tiene el naturalismo. Entonces, para que ustedes lo tomen y puedan avanzar en el proceso de la conceptualización. Estas actividades pues deben estar en el cuaderno previamente bien organizadas. Aquí las 2 actividades que les acabo de explicar y listo. ¿Les parece para el próximo 20 de junio la entrega de este trabajo? Les voy a dar placito bastante. Bueno, sí. O pues igual el que lo termine antes pues lo puede entregar, ¿no? Sí, profesora. Si lo terminamos antes, se lo entregamos antes. Listo. Entonces recuerden aprovechar las horas propuestas en el horario para realizar la actividad a tiempo.
y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. De esa forma, pues no se les va a acumular tanto trabajo. ¿Listo, chicos? Muchas gracias. Entonces, Listo, hemos profe. terminado la clase de hoy. Cualquier inquietud, por favor, recuerde que lo podemos hacer por el WhatsApp. Cuéntenme esto, ¿cómo les pareció la clase? ¿Alguna pregunta? No, profesora, todo bien, todo correcto. Bueno, espero hayan entendido y disfruten entonces al máximo el estar compartiendo en casa, en familia. Y lávense las manitas. Terminó la clase, háganme el favor y se van y se lavan las manos. Chao. Chao. Se portan juiciosos.